abajo para estar más cerca y a la vez que este es más grande, por esta pequeña Biblia que ya les mostré el domingo pasado, así que mejor acá. ¿Cómo están? ¿Han leído Efesios? ¿Sí? ¿O no? Han estado estudiando la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Miren, quisiera que antes de compartir la palabra en esta mañana, que oráramos por... Hay dos naciones que hoy día, bueno, hay varios países que están en conflicto, pero uno muy cercano a nosotros que es Venezuela. ¿Verdad que acá tenemos hermanos de Venezuela? Para que oremos por este país, hermano. Ucrania también es un país que ha estado pasando momentos muy difíciles. Y en estos lugares también hay hermanos nuestros. Y aunque no hubiera hermanos nuestros, también nuestro deber es orar. Así que vamos a orar, hermanos, sobre todo por Venezuela, para que Dios pueda traer reconciliación. Nosotros como país también en un tiempo vivimos conflictos muy serios de división, de crisis política, social, económica. Para que oremos por nuestros hermanos venezolanos, ¿les parece? Y oremos también por Ucrania. Padre nuestro, nosotros nos acercamos a ti como el Dios de la vida, como el Dios de la misericordia, el Dios que tiene todo en sus manos. Pero también, como hemos estudiado, nosotros somos parte de tu creación y tú nos llamas a nosotros para ser parte del plan de redención en el mundo. En un mundo en conflicto, en un mundo de crisis, en un mundo que necesita mucho de ti. Señor, nos acordamos de nuestros hermanos de Venezuela. Bendice ese hermoso país. Bendice a su gobierno, Señor. Bendice a la oposición. Ayúdales para llegar a un entendimiento. Para que en esta nación que tiene tanta riqueza, que tiene tanta gente buena, reine la paz, reine, Señor, el entendimiento, la cordura entre los venezolanos. Señor, solo tú puedes traer paz, solo tú puedes traer esperanza a este hermano país. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo que están en ese país. Bendice a la iglesia, a los cristianos, para que ellos puedan ser testigos de tu amor y que en un tiempo breve pueda cesar la violencia, pueda cesar la división, la discordia y traiga, Señor, un tiempo de paz, de prosperidad y de bendición sobre esta nación. También bendice la nación de Ucrania, Señor. Hemos sido impactados por todo lo que ha estado sucediendo allí. Tú sabes lo que viene ahora, pero en tus manos confiamos esta nación, como también confiamos en nuestro propio país, nuestros países latinoamericanos, para que tú, con tu amor, con tu misericordia, gobiernes y los gobiernos sean dirigidos por ti y sus corazones se dobleguen ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les comentaba que tuvimos una actividad aquí en esta iglesia multifacética. Hay matrimonios, hay gente soltera, hay gente separada, divorciada, adultos mayores también. Y hubo una actividad el viernes de los solteros. Así que quisiera que algún soltero o alguna soltera cuente qué pasó en ese paseo. Fue algo que se organizó así de un momento a otro, así que disculpen a algunos solteros que no fueron invitados. Pero bueno, fue así de repente. ¿Quién quiere compartirnos algo? Brevemente, 1 minuto. Bien, Andrea. Bien dice el pastor, el viernes muy rápidamente nos organizamos y fuimos a un lugar precioso que queda en el Cajón del Maipo, cerca de Daniel Morales. Participó de Poli, Carito, fuimos con nuestros niños también, así que fue una oportunidad que nos sirvió para conocer también, conocer al pastor, la Poli, la Cari, tenemos un tiempo, ¿cierto? Y que los niños también disfrutaran del entorno, un entorno maravilloso, agua, pudimos conocer la fuerza del agua, pero en su plenitud. Harto calor también. Pero estos momentos, estas instancias, ¿cierto?, nos sirven para ir uniendo, para también generar ideas, nacen ideas de repente cuando uno se va a un lugar especial, podemos generar ideas nuevas para nuestros jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Y en fin, son tiempos que se agradecen, tiempos que nos damos, ¿cierto?, para hacer un break dentro de la semana y poder estar muy bien. Gracias, Andrea, fue un buen momento. Yo creo que este año, hermano, tiene que ser el año de los niños, bueno, el año de todos nosotros, pero en forma muy puntual estemos orando por los niños y los jóvenes. Este colegio tiene como 800 estudiantes. Miren, si oráramos por el 10% de los niños de este colegio para que se integren a la iglesia.
¿cierto? O el 1, ya el 10% a lo mejor. Ya, el 1% de 800, ¿cuántos son? 80, ¿no? ¿8? Ah, perdón, si estoy pensando en... Claro, el 10% serían 80. El 1%, 8. Bueno, pensemos mejor en el 10%. 10%. 10%, ya. 10%, seamos más bíblicos. Que el Señor atraiga a los niños acá. Pero ¿cómo los va a atraer? A través de nosotros, ¿verdad? Así que oremos para que este año crezca el grupo de adolescentes, de jóvenes y los veamos sirviendo también al Señor acá. Y necesitamos, por supuesto, a alguien que trabaje con estos niños y con estos adolescentes. Hoy día los adolescentes no van a llegar si nosotros los invitamos a un estudio. Algunos quizás sí, se van a interesar en estudiar, pero son pocos los que van a llegar a estudiar. Están estudiando toda la semana, pero sí se van a entusiasmar si tú los invitas. Ya, vamos a hacer una excursión a este cerro que está acá atrás, vamos a ir al Cajón del Maipo el próximo sábado, niños, vamos a conocer un glaciar o un río. Yo les aseguro que los niños van a llegar. Pero necesitamos también gente contagiosa, hermanos contagiosos que estén dispuestos a ir. Así que si usted siente el llamado del Señor para este año comenzar a trabajar con preadolescentes, adolescentes y jóvenes, conversemos después porque se tienen que formar los equipos de trabajo ya a partir de marzo. Así que hermanos, oremos por eso, ¿ya? Y por tantas otras necesidades que también tenemos. Estamos estudiando Efesios y yo quisiera en estos domingos ir tirando algunos puntos, algunas cosas para que vayamos introduciéndonos. Y quiero que pensemos hoy día en la salvación. Salvación. Dos tópicos hoy día. La salvación y el Espíritu Santo. Vamos a tocar esos dos puntos muy importantes. A ver, este ejercicio lo hemos hecho antes. Diana, por favor, tú vas a recordarme esta palabra. La primera palabra, justificación. Justificación. Tommy, tú me vas a recordar la palabra santificación. Santificación. Y Harold, no sé, se me fue tu nombre. Egon, nada que ver, Harold con Egon. Egon, tú me vas a recordar la palabra glorificación. Justificación, santificación, glorificación. Imaginémonos que la salvación que Cristo nos trae es esto, acá. Cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo, vamos a pensar en el paquete de la salvación, ¿ya? O en el regalo de la salvación. Cuando Cristo nos salva, nosotros nos acercamos a Él y le entregamos nuestra vida. Es como que si Él nos entregara esta caja acá. Pero en esta caja vienen muchas cosas. Viene el perdón de nuestros pecados, la justificación, todos los términos que aparecen ahí en Efesios que hemos estudiado. La adopción. Vienen los dones espirituales. Es multifacético la salvación que Jesús nos trae. Lo que pasa es que algunas personas ven el paquete, ven esta gran caja de la salvación en Cristo y dicen, oh, tengo el perdón de mis pecados, me voy al cielo, gloria a Dios, me voy con Él, gracias Señor por la salvación. Pero lo demás queda ahí sin ser explorado, sin ser descubierto. Miren lo que Pablo está diciendo en el versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Volvamos acá. Soy salvo, Cristo me perdonó, me voy al cielo, gloria a Dios. Es verdad. Pero mira todo lo que tiene el regalo de la salvación. Mira todo lo que hay acá.
nomás después voy a ordenar, no te preocupes. Mira todo lo que hay acá. Y hay mucho más todavía. ¿Cuál es el motivo por el cual algunos cristianos logran descubrir el plan de Dios? Como dice Pablo acá, el Señor nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Cuando esta caja está cubierta, está tapada acá, es un misterio, no sabemos lo que hay acá. Pero cuando Cristo nos salva, nos perdona, nos habla, comenzamos a descubrir el plan de Dios. Los niños son muy curiosos, ¿no? Los niños yo creo que hasta se meterían en esta caja para ver qué hay en esta caja. El propósito, uno de los propósitos del libro de Efesios es precisamente que los cristianos descubramos todo el misterio de Dios, lo que está oculto, el plan de Dios, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y es lo que Pablo está intentando decirnos acá en este texto. La salvación en Cristo es instantánea y es un proceso a la vez. Miren, somos salvos cuando confesamos a Jesús con nuestro corazón, creemos en Él, inmediatamente somos salvos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero a la vez, la salvación es un proceso. Y en este proceso aparecen tres palabras. La primera es, la segunda es, y la tercera, glorificación. Miren, la primera palabra, justificación. Gracias por estar atenta. La primera palabra, justificación, tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz por nosotros. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Dice, primera de Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La justificación es el hecho de la cruz. Ocurrió en el pasado, en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, derramó su sangre por nosotros. Allí está la justificación. Yo, el pecador miserable, recibí de parte de Cristo la justificación para ser reconocido como justo ante el Padre. Fíjense el gran misterio. Yo pecador, tú pecador, el mundo pecador, que ha estado lejos de Dios, recibió por la cruz de Jesús, fue justificado. Y ya el pecador, alejado de Dios, ahora se hace justo, santo frente a Dios. Entonces cuando miramos hacia atrás, hacia la cruz de Jesús, aparece la justificación, que es ese perdón instantáneo, donde Cristo me recibe como su Hijo, y yo a partir de ese momento, cuando creo en Él, le rindo mi corazón a Él, soy hijo suyo y no tengo que esperar nada más. Pero esa es la primera parte de esta gran salvación en Cristo. La segunda, Tommy, la palabra que dijiste tú. Santificación. La palabra santificación. Cuando Pablo está escribiendo, y el domingo pasado lo vimos, cuando dice a los santos y fieles, en el capítulo 1, versículo 1, la palabra santos tiene que ver con esta santificación como un proceso, un caminar permanente con Cristo, donde día a día, a través del Espíritu Santo, el Señor va trabajando en nosotros y nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesús. ¿Y cómo yo me doy cuenta que me parezco a Jesús? ¿Me puedes ayudar con la respuesta? ¿Cómo tú te das cuenta que te pareces a Jesús? Voy a ordenar mientras esta caja, porque si no más, después me va a colgar. ¿Cómo tú sabes que te pareces a Jesús? ¿Cuándo tienes la certeza de que te pareces a Jesús? Recuerden el paquete de la salvación. Lo vamos a dejar acá para que nadie se... ¿Cómo tú sabes que te pareces a Jesús? A ver,
el carácter refleja quiénes somos, ¿verdad? El carácter, la forma de ser. Miren, les voy a dar una pista. Cuando Pablo también escribe a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 5, aparece el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Que son 9 virtudes. ¿Cuáles serán estas 9 virtudes? ¿Alguien recuerda? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si queremos saber cómo era Jesús en su carácter, analicemos esas 9 virtudes de Jesús. ¿Cómo tú y yo sabemos que nos parecemos un poquito más a Jesús? Cuando estas virtudes están presentes y visibles en nuestro carácter. Porque el desafío de Jesús es nuestro carácter. Nuestro carácter. Y si hay algo en donde Jesús tiene que trabajar, ese es nuestro carácter. ¿Cuándo tú sabes entonces, cuando estás consciente de que te estás pareciendo un poquito más a Jesús? Cuando aparecen allí esas virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso da para hartos sermones, ¿no es cierto?, para ir analizándolo. Entonces, día a día, ¿cómo saber si me estoy pareciendo más a Jesús? ¿Cómo saber si estoy siendo más santo? Es a través de mi carácter, a través de mi forma de vida, cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo estoy tratando a los demás. Tiene que ver con el carácter de Jesús. Este misterio que ha sido revelado, ese misterio que estaba oculto para nosotros, la salvación, el plan de Dios, el plan de Jesús, ha sido dado a conocer, dice, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, ese misterio oculto, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Jesús quiere ser el Señor y la salvación tiene que ver con el señorío de Jesús en nuestra vida, con el gobierno de Jesús en nosotros. Pablo también lo diría: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí está el plan revelado de Dios, en la justificación, en la santificación y en la glorificación. En este plan de salvación oculto está presente el pasado, en la justificación, cuando Cristo murió y rindió su vida por mí. En este presente, cuando estoy siendo transformado día a día. En este presente, cuando me equivoco. En este presente, cuando estoy a veces también avanzando hacia Jesús, pero mi humanidad me hace estancarme, me hace volver atrás, pero estoy en este proceso de la santificación para parecerme más a Jesús. Y el tercer término que aparecía, la glorificación, tiene que ver con la salvación final, cuando Jesús regrese por nosotros y en gloria seamos revestidos de un cuerpo inmortal, y ahí nuestra salvación será completa. Se cerrará el gran misterio de Dios. Entonces, no está mal decir: en Cristo fui salvado. ¿Cuál es la palabra que usamos ahí? A ver, en Cristo fui salvado. ¿Cuál sería la palabra? Justificación. En Cristo estoy siendo salvado. ¿Cuál sería? Santificación. Y en Cristo seré salvado. ¿Cuál sería? Glorificación. Vamos a repetirla como los niños, para que no se nos vaya. No está mal decir que este plan de Dios, que este misterio de Dios que fue revelado en Cristo tiene que ver con la salvación. La salvación que es pasado, presente y futuro. No está mal decir que en Cristo fui salvo a través de la justificación. Que en Cristo estoy siendo salvo porque estoy siendo santificado. Y que en Cristo seré salvo en el día final porque seré glorificado. Entonces, no es estático este misterio de Dios. No es solo el pasaje para irme al cielo y punto. En este plan revelado de Dios,
en este misterio de Dios, yo soy invitado a descubrir este misterio oculto, en términos de Pablo, según el versículo 9. El Señor, Dios, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Recuerden el contexto en el que está escrita esta carta. Los iluminados que pensaban que para ellos solamente estaba el misterio revelado y allí estaban analizando el misterio de los dioses, del universo. Aquí estamos nosotros y a los demás les es oculto este misterio. Pero dice Pablo, Dios nos dio a conocer a todos este misterio de su voluntad. Lo que era misterio, ahora en Cristo se ha dado a conocer. A todos los que creen. Bueno, saltémonos al versículo 13 y 14. ¿Alguien puede, o leemos todos juntos, mejor está acá el versículo, ¿no? Dice allí, versículo 13, en él, también ustedes, o en sus papeles, en él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Miren, en el mundo cristiano a veces ocurre que ciertas doctrinas dicen, bueno, tú recibiste a Cristo en tu corazón, bien, pero ahora tienes que recibir al Espíritu Santo. ¿Les suena familiar aquello? Entonces, a veces las palabras que se utilizan son las inadecuadas. Algo de sentido hay en lo que dicen algunos creyentes. Pero bíblicamente hablando, y de acuerdo a lo que dice Pablo, cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿a quién recibimos? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios hecho hombre, ¿verdad? Es la encarnación de Dios. Por lo tanto, cuando a nosotros se nos ha revelado este misterio de Dios y hemos recibido este regalo de la salvación, hemos recibido a este Dios trino, a este Dios que es Padre, que es Hijo y a este Dios que es Espíritu Santo. Lo hemos recibido en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra vida. Y en las palabras de Pablo dice, cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En la Reina Valera aparece el término arras. No sé si alguno de ustedes tiene la Reina Valera 60. ¿Alguien lo tiene? ¿Puedes leer, por favor, el versículo 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Miren, hablábamos en la mañana sobre el término redención. ¿Alguien recuerda de lo que estuvo en la clase? ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de la palabra redención? Redención significa que alguien es esclavo, dominado por un hombre malo. Y allí está este pobre esclavo. Pero viene alguien que compra a este esclavo que está dominado. Le corta las cadenas, lo hace libre. Lo redime. Lo hace libre. Cuando Pablo está también utilizando esta palabra, redención, cuando está hablando de que hemos sido marcados con el Espíritu, está diciendo que alguien pagó el precio por nosotros. Alguien mucho más poderoso que el tirano que nos tenía dominado, pagó el precio, rompió nuestras cadenas, nos hizo libres y nos redimió para ser suyos. ¿Y qué nos garantiza esta redención? ¿Cuál es el sello, cuál es la marca distintiva que tiene el creyente, la cristiana, el cristiano, de que es propiedad de Dios? Precisamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que está en nosotros desde que creímos, primero,
nos convenció de pecado, nos guió a Cristo, nos dio a conocer este misterio de Cristo, y este Espíritu Santo es el que nos acompaña en este proceso también de santificación hasta que Cristo venga. No está mal decir que el Espíritu Santo es nuestro compañero, no está mal decir que el Espíritu Santo es el otro Jesús que está con nosotros, que es el Espíritu que Jesús dijo que Él enviaría del Padre para que estuviese con nosotros siempre. Tu compañero, el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 23, si tiene su Biblia. Romanos 8, 23. Dice así, desde el 22. Y sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Este Espíritu, que es la garantía o es el anticipo, es como la idea de las arras que aparece en la Reina Valera 60, es como un pago anticipado de algo, pero a la vez es el disfrute de lo que hemos comprado. Es como, es como si tú adquieres algo, te lo entregan y tú lo disfrutas aunque tú no hayas pagado completamente aún la prenda o aún el objeto o aún la cosa que hayas adquirido. Entonces, en las palabras de Pablo en Efesios dice que este Espíritu que nos marcó, o el Señor nos marcó con este Espíritu, es el anticipo de lo que viene, es el todo, pero a la vez ese todo no está completo hasta el día final. Mira, entonces no solamente tenemos la salvación como justificación en el pasado, tenemos la salvación también como promesa de glorificación, que un día Cristo completará su obra en nosotros y seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Y toda la creación, dice acá mismo en palabras de Pablo en Romanos, dice que la creación de Dios está gimiendo como si tuviera dolores de parto. Esta imagen es muy muy profunda. No sé, los que han sido papás, más aún los que han sido mamás, saben de qué se trata esto. Dice que la creación está gimiendo como si tuviera dolores de parto. Y está esperando la creación. Dice, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, que hemos recibido al Espíritu Santo, que lo tenemos. Nosotros también gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Estamos completos en Cristo? Sí. ¿Lo tenemos la salvación con Cristo? Sí. Pero esta salvación se completará el día final, cuando la creación sea restaurada y cuando esta inmortalidad se vista, esta mortalidad se vista de inmortalidad. No sé si logro explicarme, hermano. Si me dicen que estoy muy enredado, díganme, ¿sabes qué? Estáis pero confundiéndonos más de lo que debiera iluminarnos, nos está confundiendo. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Vamos bien. Pensemos entonces.
este misterio que fue revelado, ese misterio que estaba oculto, que es la salvación en Cristo. Es pasado, presente y futuro. En esta salvación, en este misterio, es el Espíritu Santo que ha estado presente en todo. Estuvo presente en nuestra conversión, está presente en este proceso de santificación y estará presente en el día final. Pero ¿sabes? El Espíritu Santo gime dentro de ti. Dice la Escritura. Hemos recibido las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos interiormente. Y más adelante dice, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Este compañero que tenemos diario, el Espíritu Santo, que vive en ti, te anhela, te busca. El Espíritu ora en ti, aunque no nos demos cuenta. El Espíritu Santo ora en ti, ora por ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Y en estos dolores de parto, en que está la creación de Dios, en estos dolores de parto en que nosotros también estamos, el Espíritu Santo nos ha provisto de las herramientas necesarias y del poder de Dios para vivir. No estás solo. No estás sola. El Espíritu Santo que habita en ti desde el momento en que creíste, que es el anticipo de la gloria que viene, que es Dios mismo viviendo en ti. Este compañero, Espíritu Santo, te quiere animar, fortalecer y darte la certeza que ese misterio de la salvación fue revelado en Cristo y que tú eres un hijo y una hija de Dios y no hay que temer. Es probable que algunos cristianos duden de su salvación, no estén seguros de su salvación. Alguien una vez me dijo, pero ¿cómo yo puedo estar seguro de mi salvación si yo no soy una persona común y corriente? Pero fíjate que en Cristo han sido reveladas todas las cosas y una de ellas, la salvación, ha sido revelada y tú debes estar seguro de que si le has rendido tu vida a Cristo, eres salvo y Dios te ayudará a perseverar. Y tu compañero, que es Dios mismo a través del Espíritu Santo, hoy día está en ti, en tu corazón. Intercede por ti, ruega por ti, gime por ti, clama por ti. Cuando ya faltan las palabras, el Espíritu Santo que está en ti, habla, clama, gime por ti. No está mal entonces cuando oramos decirle, Espíritu Santo, yo no sé cómo orar. Espíritu Santo, yo no sé cómo pedir. Espíritu Santo, no sé cómo rogar al Padre. Y el Espíritu te dará las palabras suficientes y necesarias para orar. En estos dos puntos que yo les dije que íbamos a detener, y ya estoy llegando al final, la salvación y el Espíritu Santo. Estos dos puntos son tan importantes en nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Por lo tanto, les quisiera animar en esta mañana, o en esta tarde, que este misterio que ha sido revelado en Cristo, en primer lugar, lo valoremos. Seamos portadores también de este misterio para otros que aún no saben que el misterio de Dios puede serles revelado. Que la cortina puede ser corrida y el velo puede ser corrido para que miren a través de la ventana el plan de Dios. Tú y yo podemos también iluminar a otros para que el misterio de Dios les sea dado a conocer. Y nosotros que somos cristianos, adentrémonos vez tras vez, paso a paso, al misterio del Espíritu Santo. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Pidámosle al Espíritu Santo que nos sature de su gracia y de su fuerza.
para que lo que tengamos que enfrentar en este camino de santificación y de salvación, lo hagamos confiados de que no caminamos con el Espíritu y caminamos en el Espíritu. Hermanos, con estas palabras quiero animarles para seguir adelante confiando en el Señor, este misterio que fue revelado por los méritos de Jesús, no por nuestras obras. Este misterio hay que darlo a conocer a los demás. Y esta creación que está gimiendo con dolores de parto necesita la manifestación de los hijos de Dios para que nazca el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva creación revelada en Cristo Jesús. Que así sea, para la gloria del Señor. Preguntas, comentarios con respecto a lo que hemos visto. ¿Qué les parece esto de que la salvación sea instantánea y sea progresiva a la vez? Algo extraño, ¿no? O algo difícil de entender. ¿Qué piensan? Justificación, santificación, glorificación. Con respecto a la salvación, dice que de repente a todos los creyentes nos viene el sentimiento de que a lo mejor la puedo perder. Buena pregunta. Porque lo que sé, que puede pasar, y a veces caemos en este poco vacío y esta cosa, esta sensación. Esa es una pregunta recurrente, ¿verdad? ¿La salvación se pierde? ¿No se pierde? Recuerden que yo les hablé de dos líderes, dos pensadores cristianos del siglo XVI. Les hablé tiempo atrás de Calvino. ¿Y cuál era el otro? ¿Recuerdan? No era Martín Lutero, había otro pensador. Pero estos, a ver si poco a poco el Espíritu me va a ir recordando mi mala memoria. Estos dos pensadores cristianos, con respecto al tema de la salvación, decían, Calvino decía, no, la salvación no se puede perder porque yo no la gané. No es algo que yo gané. Es algo que Cristo me la dio a mí gratuitamente en este misterio que fue revelado. Y si ya me fue revelado este misterio, ahora este misterio después no me puede ser oculto de nuevo. No es que Dios me esté revelando algo y después me nuble la vista y ya no pueda yo saber el misterio. Si el misterio fue revelado, si el velo fue corrido y pude ver, eso ya nunca más será distinto. Nosotros pensamos que la salvación en Cristo es un don que no se puede perder, que no se pierde. Pero sí creemos que los que son salvos van a perseverar. O sea, creemos en la perseverancia de los santos. La persona que es santa, sí, nosotros seguimos siendo pecadores y pecamos muchas veces, siendo cristianos, pero nos levantamos, avanzamos. Recuerden este presente, el término que nos recordaba Tommy, que era la santificación. Es un proceso de por vida. Y en este proceso de santificación, nosotros vamos a avanzar. En algún momento vas a pensar que estás retrocediendo, en un momento vas a pensar que te caíste. Pero estás en este proceso de avanzar para parecerte más a Jesús. Entonces la salvación no se puede perder. Y ahí está nuestro compañero, el Espíritu Santo, que nos recuerda que somos propiedad de Dios. Y el cristiano va a sentir que el Espíritu Santo ora dentro de él cuando peca. El Espíritu Santo te va a recordar. Mira. Me llama a arrepentirnos en el minuto. Exactamente. Pasa que uno reniega de repente y ahí está el Espíritu Santo. Y ahí está el Espíritu Santo recordándolo. Y ese Espíritu no lo tiene cualquiera. Ese Espíritu lo tiene únicamente el que ha creído en Jesús y el que le ha rendido su vida a Jesús. De ahí viene mucho que eso va ligado con la conversión del creyente, más que porque uno define que hay gente que se convierte al Señor y otra que se convence. Entonces Claro. tiene un conocimiento mental de que sí hay un Dios y que hay un mensaje que lo puede salvar, pero en el transcurso de su vida se alejan y se pierden. Entonces ahí uno puede decir, él perdió su salvación, ¿no? Quizás nunca, él siempre se convenció de que servía a Dios o que era religioso,
frente a Dios. Sí. Pero no hubo una conversión genuina quizás. Muchos grupos religiosos que dependen mucho de su emotividad o de su sentimentalismo para seguir a Dios, dependen mucho de cómo se sienten o cómo obran. Fíjense. Hay iglesias, no vamos a mencionar, respeto a nuestros queridos hermanos, pero hay grupos religiosos hoy día que dependen mucho cómo se sienten. Hoy estoy eufórico, estoy bien, el culto estuvo bonito, harta gente, soy salvo, estoy en la gloria de Dios. Domingo siguiente, no hay música, pocos creyentes. No, me siento bien, parece que Dios no está conmigo. El peligro de depender de los sentimientos es un engaño también. Pero, ojo, hay que trabajar eso. Nosotros somos emoción y somos razón, ¿verdad? Emoción y razón. El Espíritu Santo nos ayuda para que la emoción y la razón estén en su justo lugar. Porque también ser pura razón, hermano, es como... sería ser pura razón, pura lógica, también no es muy bueno. Pero también pura emoción, es como la espuma de la leche. Se va. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos dan a nosotros la seguridad, la certeza de que somos propiedad de Dios. Por eso que Pablo está diciendo ahí que hemos recibido el Espíritu Santo, que es el anticipo de lo que viene. Entonces, pero tu pregunta es muy buena, porque yo creo que muchas personas nos hemos preguntado, bueno, pequé, cometí este pecado, Señor, ¿soy de verdad tu hijo? Bueno, ya esa oración te indica algo, que el Espíritu está orando en ti y te está diciendo, vamos, avanza, sigue adelante. Y cuando Juan está diciendo en el capítulo, en primera de Juan, en el capítulo 2, parece, que si alguno hubiere, o capítulo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo, el justo. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le está hablando a los cristianos, fíjate, a los creyentes. Pastor, tengo una duda. Muchas veces dicen que el cristiano va recibiendo de a poco, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo. Cuando uno se convierte, ¿recibe el paquete completo o vienen porciones? Mire, buena pregunta, ustedes me están guiando, me están llevando. Miren, cuando recibimos a Jesús, recibimos a este Dios trino, a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo lo recibo cuando creo en Jesús. Pero la pregunta no es ¿cuánto yo tengo del Espíritu Santo? La pregunta es ¿cuánto el Espíritu Santo tiene de mí? Eso se refiere, el señorío de Cristo, el señorío de Jesús, tiene que ver con quién guía a quién. ¿Yo guío al Espíritu Santo o el Espíritu Santo me guía a mí? Ojo que en la Biblia nosotros encontramos momentos de llenura espiritual. Cuando Pablo en Efesios, por ejemplo, habla también, sed llenos del Espíritu Santo, es un imperativo, dice, les ordeno, sean llenos del Espíritu Santo, llénense del Espíritu. Está diciendo entonces con eso que yo, a la medida que me santifico, en la medida que me acerco más a Dios, estoy más lleno del Espíritu Santo. Y sí, hay momentos, sí, en la vida cristiana, yo creo que todos nosotros hemos tenido momentos con el Espíritu Santo de llenura. Hay muchos instantes de llenura espiritual, de avivamiento espiritual, si algunos quieren ponerle nombre, o de bautismo en el Espíritu Santo, si quieren colocarle a otras personas. Son instancias de experiencias espirituales donde sentimos que el Espíritu está tomando el control y que el Espíritu nos está llenando y que el Espíritu está anhelando más de nosotros y que el Espíritu está revelándonos mucho más de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos el control, ya el Espíritu se va. Él debe tener el control, no nosotros. Pero sí, tenemos que pedirle al Señor que nos dé momentos de intimidad con el Espíritu y que nos llene día a día más y más. Hermano. Claro. ¿Sabes que yo siento que a veces no es una conciencia, pero si siente el Espíritu decirte lo correcto, y uno es que porfía. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces uno es que tarda en tomar alguna decisión y el Espíritu te está diciendo, háblale, o actúa, o calla. Y por lo general, uno, en la medida que uno más le haga caso,
más efectivamente te voy haciendo lleno y aprendiendo a vivir con el Espíritu. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad debería ser los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu dijo, el Espíritu apartó, el Espíritu habló, el Espíritu hizo esto, el Espíritu dice, el Espíritu prohibió a Pablo hablar el Evangelio en un momento determinado y el Espíritu lo impulsó hacia otro lugar. Lean los Hechos del Espíritu, los Hechos de los Apóstoles. Ahí está el Espíritu Santo activo, actuando en la vida. ¿Más? ¿Otros comentarios, aportes? Bien, lo dejamos hasta acá por el momento. Entonces, vamos a orar. Le voy a pedir que usted tome a alguien que está a su lado. Ahora. Algún hermano, una hermana. Lo que es un matrimonio, a lo mejor hoy día, busque a otra persona, a otro hermano o hermana para orar. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Y le vamos a agradecer al Señor por el misterio que fue revelado en Cristo Jesús, la salvación. Y le vamos a pedir que Él nos llene, que nos ayude, nos fortalezca, nos santifique. Y que el Espíritu nos guíe más a Jesús. Que nos revele más a Jesús, que nos muestre más a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos en esta semana. Que podamos orar conforme a tu corazón. Te bendecimos.